Siberia. A la orilla, ancha y desierta, de un río, se alza una ciudad, uno de los centros administrativos de Rusia. En la ciudad, una fortaleza. En la fortaleza, un presidio. En el presidio lleva ya 2 meses recluido el deportado a galeras de segunda clase, Rodion Raskolnikov. Desde el día de su crimen ha pasado cerca de 1 año y medio. El curso de su causa no encontró grandes dificultades. El criminal, firme, clara y exactamente, sostuvo su declaración, sin omitir ningún detalle ni atenuarlos en favor suyo, sin falsear los hechos ni olvidar la menor circunstancia. Contó hasta en sus más nimios pormenores todo el proceso del crimen, aclaró el misterio de la prenda, aquella planchita de madera con el trocito de metal que le encontraron a la interfecta en la mano. Refirió detalladamente cómo le quitó a la muerta las llaves, que describió, así como también el arca y lo que contenía. Hasta enumeró algunos de los distintos objetos que en ella se guardaban. Explicó el enigma del asesinato de Elisabetta. Expuso cómo llegó y llamó Koch a la puerta y detrás de él el estudiante, repitiendo todo cuanto hablaron entre sí. Cómo él, el criminal, salió luego a la escalera y oyó los gritos de Mikolka y Mitka. Cómo se escondió en el piso vacío y luego se volvió a su casa y para terminar indicó la piedra de aquel corralón del Prospekt Voznesky bajo la cual se encontraron los objetos y el portamonedas. En una palabra, que el asunto estaba claro. Los instructores y los jueces se asombraron, entre otras cosas, de que hubiese escondido los objetos y el portamonedas bajo una piedra sin aprovecharse de nada, y sobre todo, de que no solo no recordase al pormenor todos los objetos por él robados, sino que hasta se equivocase en cuanto a su número. La circunstancia especial de que ni una vez abriese el bolsito ni llegase a enterarse a punto fijo del dinero que contenía les pareció inverosímil. En el bolsito aparecieron 317 rublos en plata y 3 monedas de 2 grívenes. Del largo tiempo de estar bajo la piedra, los billetes de encima, los más grandes, estaban muy deteriorados. Mucho dio que pensar aquello. ¿Por qué el procesado mentía precisamente en este solo detalle, cuando en todo lo demás sus afirmaciones resultaron espontáneas y justas? Finalmente, algunos, principalmente entre los psicólogos, llegaron incluso a admitir la posibilidad de que efectivamente no hubiese registrado el portamonedas, ignorando por tanto lo que contuviese y sin saberlo lo hubiese metido debajo de la piedra. Pero de este mismo concluían que el crimen no podía haberse cometido de otro modo que en un estado pasajero de locura, por decirlo así, bajo la acción de una morbosa monomanía de homicidio y robo, sin ulteriores miras ni cálculos de lucro. Se involucró a este respecto a la novísima teoría de moda a la sazón de la enajenación mental temporal que con tanta frecuencia se esfuerzan por aplicar en nuestros tiempos algunos delincuentes. Además, el reciente estado de hipocondria de Raskolnikov lo atestiguaron terminantemente muchos testigos, el doctor Zosimov, sus antiguos camaradas, la patrona, la criada. Todo esto contribuyó grandemente a la conclusión de que Raskolnikov no tenía la más remota semejanza con un asesino, bandido o ladrón vulgar, sino que había que ver en él otra cosa distinta. Con grandísima contrariedad por parte de los que sostenían esta tesis, el mismo criminal casi no hacía nada por defenderse, sino que a las preguntas terminantes, ¿qué cosa concretamente podía haberlo inclinado al homicidio y qué fue lo que le indujo a cometer el robo?, respondió con toda claridad y con la más brutal decisión que la causa de todo había sido su enojosísima situación, su miseria y desamparo, el deseo de iniciar sus primeros pasos en la vida con ayuda, por lo menos, de 3,000 rublos, que esperaba encontrar en casa de la interfecta. También se había decidido al crimen por efecto de su aturdido y apocado carácter, irritado, además, por las privaciones y los fiascos. A la pregunta de por qué se había sentido impulsado a delatarse, contestó francamente que por una sincera contrición. Todo esto resultaba casi brutal. La sentencia, sin embargo, resultó más benigna de lo que habría podido esperarse. Había cuenta del crimen cometido, y quizá precisamente por no haber querido el procesado justificarse, sino mostrado más bien como deseos de agravar su culpa. Todas las extrañas y especiales circunstancias del caso fueron tomadas en consideración.
La situación patológica y mísera del criminal antes de la comisión del delito no se prestaba a la más leve duda. El no haberse lucrado con el robo se atribuyó en parte a efectos del arrepentimiento experimentado y en parte al mal estado de sus facultades mentales en la época en que cometió el crimen. La circunstancia del asesinato impremeditado de Elisabetta sirvió también de ejemplo que venía a corroborar la última hipótesis. El hombre comete los dos asesinatos y al mismo tiempo se olvida de que ha dejado la puerta abierta. Finalmente, se presenta para delatarse, cuando ya el asunto se había embrollado extraordinariamente a consecuencia de la falsa declaración de un fanático enajenado, Nicolai, y cuando además no se tenían apenas contra el verdadero culpable, no ya pruebas claras, pero casi ni sospechas. Porfiri Petrovich había cumplido plenamente su palabra, todo lo cual contribuyó definitivamente a mitigar la suerte del reo. Se aclararon además otras circunstancias completamente inesperadas que favorecían mucho al procesado. El exestudiante Razumihin fue a buscar, quién sabe a dónde, testimonios y adujo pruebas de que el delincuente Raskolnikov, en el tiempo que estuvo en la universidad, ayudó a sus expensas a un condiscípulo pobre y tísico, manteniéndole poco menos que del todo por espacio de medio año. Luego que aquel murió, fue a buscar al padre, que vivía, pero era viejo y estaba impedido. Del compañero muerto, el que había estado sosteniéndolo y manteniéndolo con su trabajo casi desde los 13 años, recabó y obtuvo su ingreso en un hospital, y al morir le costeó el entierro. Todos esos testimonios ejercieron su parte de influencia en la decisión de los magistrados. Hasta su patrona, la madre de la difunta prometida de Raskolnikov, la viuda Sarnitsina, atestiguó también que cuando vivían en la otra casa, en las 5 esquinas, Raskolnikov, con ocasión de un incendio de noche, extrajo de un piso, ya chamuscados, a 2 niños pequeñitos, sufriendo él también quemaduras. Este hecho fue comprobado, y de él dieron fe cumplida numerosos testigos. En una palabra, que paró la cosa en que condenaron al procesado a trabajos forzados de segunda clase por 8 años solamente, en consideración a haberse delatado él mismo y algunas circunstancias atenuantes de su culpa. Desde el mismo principio del proceso, la madre de Raskolnikov cayó enferma. Dunia y Razumihin encontraron posibilidades de sacarla de Petersburgo por todo el tiempo que duró la vista de la causa. Razumihin eligió una ciudad sobre la vía férrea y a poca distancia de Petersburgo, a fin de poder él seguir regularmente todas las indicaciones del proceso y al mismo tiempo verse lo más a menudo posible con Avdotia Romanovna. La enfermedad de Pulcheria Alexandrovna era una dolencia algo rara, nerviosa, e iba acompañada de algo como enajenación mental, si no completa, por lo menos parcial. Dunia, al regreso de su última entrevista con su hermano, halló a su madre ya muy enferma, con fiebre y delirio. Aquella misma noche convino la joven con Razumihin lo que habían de contestar a las preguntas de su madre respecto al hermano, y hasta fraguaron entre los dos toda una historia que contarle a aquella sobre la marcha de Raskolnikov a algún punto lejano, en las fronteras de Rusia, donde desempeñaba un destino particular que finalmente iba a producirle dinero y fama. Pero hubo de chocarles que jamás, ni entonces ni después, les preguntara nada Pulcheria Alexandrovna sobre el particular. Al contrario, ella misma inventó toda una historia acerca de la súbita partida de su hijo. Con lágrimas refería que él había estado a despedirse de ella y le había dado a entender en esa ocasión, de un modo indirecto, que ella era la única en conocer razones muy principales y reservadas, y por los muchos y poderosos enemigos que él, Rodia, tenía, se veía obligado a ocultarse. Por lo que concierne a su futura carrera, la tenía sin duda alguna por indudable y brillante, tan pronto desapareciesen algunas circunstancias hostiles. Le aseguraba a Razumihin que su hijo habría de ser con el tiempo todo un gran señor, según podía inferirse de su artículo y de su brillante genio literario. El referido artículo estaba leyéndolo continuamente y a veces lo leía también en voz alta, durmiendo poco menos que con él, y sin embargo no preguntaba nunca dónde se encontrase ahora Rodia, a pesar de que visiblemente evitaban todos hablarle de aquello, lo que habría podido despertar sus sospechas. Empezaron por último a inquietarse con motivo de aquel extraño silencio de Pulcheria Alexandrovna, tocante a ciertos puntos,
Ni siquiera se quejaba, por ejemplo, de no recibir carta suya, siendo así que antaño, cuando vivía en el pueblo, apenas si vivía más que con la ilusión y la esperanza de recibir cuanto antes carta de su queridísimo Rodia. Esta última circunstancia resultaba ya harto inexplicable e inquietaba mucho a Dunia. Hubo de pensar si su madre presentía algo espantoso en el destino de su hijo y temía preguntar, con objeto de no saber algo todavía más horrible. En todo caso, Dunia veía claramente que Pulcheria Alexandrovna no estaba en todo su juicio. 2 veces por lo demás ocurrió que ella misma dio tal giro a la conversación que imposible era, al contestarle, no decirle dónde se encontraba actualmente Rodia. Cuando las contestaciones tenían forzosamente que resultar insatisfechas y sospechosas, ella se ponía de pronto muy triste, adusta y taciturna, lo cual se prolongaba largo rato. Dunia vio, finalmente, que era difícil mentir y recapacitó, llegando a la conclusión definitiva de que era mejor callar sobre ciertos puntos. Pero cada vez resultaba más claro, hasta la evidencia, que la pobre madre recelaba algo espantoso. Dunia recordó, entre otras cosas, las palabras de su hermano, de que su madre le había oído desvariar en el sueño la noche anterior de aquel día fatal, después de su escena con Svidrigailov. ¿No habría oído algo entonces? Con frecuencia, a veces, tras algunos días y hasta semanas de arisco y huraño silencio y taciturnas lágrimas, la enferma se animaba como histéricamente y empezaba de pronto a hablar en voz alta, casi sin parar, de su hijo, de sus ilusiones, del porvenir. Sus fantasías resultaban en ocasiones muy extrañas. La consolaban, le daban la razón. Es posible que ella misma comprendiese que le daban la razón por consolarla, pero, a pesar de todo, seguía hablando. 5 meses después de la presentación del reo a las autoridades quedó dictada su sentencia. Razumijin iba a verlo a la cárcel siempre que le era posible. Sonia también. Finalmente llegó la hora de la separación. Dunia le juró a su hermano que aquella no sería eterna. Razumijin también. En la juvenil y fogosa cabeza de Razumijin había arraigado firmemente el proyecto de establecerse en los 3 o 4 años siguientes, aunque solo fuese al comienzo de su futura posición. Reunir algún dinero y trasladarse a Siberia, donde el terreno es rico por todos conceptos y faltan trabajadores, gente y capital. Afincarse allí, en la misma población donde se encontrase Rodión, y todos juntos empezar nueva vida. Al despedirse lloraron todos. Raskolnikov en los últimos días se mostró muy caviloso, preguntaba mucho por su madre. Constantemente estaba intranquilo por ella, e incluso se preocupaba mucho, cosa que alarmaba a Dunia. Al conocer detalles de la enfermedad de la madre se puso muy sombrío. Con Sonia, fuere él por lo que fuere, estuvo muy poco comunicativo todo el tiempo. Sonia, a merced al dinero que le dejara Svidrigailov, hacía ya tiempo que se había preparado y apercibido para seguir a una partida de presos en la que había de ir él. De esto nunca habían hablado lo más mínimo ella y Raskolnikov, pero ambos sabían que así había de ser. En la última despedida sonrió él de un modo algo raro ante la ardiente convicción de su hermana y de Razumijin respecto a lo feliz que había de ser su porvenir cuando saliese del presidio, y tuvo el presentimiento de que la enfermedad de su madre había de tener pronto y funesto desenlace. Él y Sonia finalmente se pusieron en marcha. 2 meses después, Dunia se casaba con Razumijin. La boda fue triste y privada. Del número de los invitados fueron, por lo demás, Porfiri Petrovich y Zosimov. En los últimos tiempos, Razumijin mostraba el aspecto de un hombre firmemente decidido. Dunia creía a ciegas, como no podía menos de creer, que habría de llevar a cabo todas sus intenciones. En aquel hombre se advertía una voluntad férrea. Entre otras cosas, volvió a seguir las clases de la universidad con objeto de terminar sus estudios. Ambos hacían a cada paso planes para lo porvenir. Ambos contaban firmemente con que al cabo de 5 años habían de emigrar, sin duda alguna, a Siberia. Hasta tanto, confiaban en Sonia. Pulcheria Alexandrovna, alborozada, bendijo a su hija por su casamiento con Razumijin, pero después de consumada la boda, empezó a mostrarse todavía más triste y preocupada. Con objeto de proporcionarle un instante grato, le comunicó a Razumijin, entre otras cosas, el hecho relativo al estudiante y a su padre impedido,
así como también lo de que Rodi había sufrido quemaduras y hasta había tenido que guardar cama por salvar de la muerte el año anterior a 2 criaturitas. Entrambas noticias pusieron el ya trastornado juicio de Pulcheria Alexandrovna en un estado de entusiasmo frenético. Sin cesar hablaba de ello y entablaba conversación a este respecto con cualquiera en plena calle, aunque Dunia iba siempre acompañándola. En los tranvías, en las tiendas, en cuanto encontraba a alguien que la escuchase, sacaba la conversación acerca de su hijo, de su artículo, de cómo había ayudado a un estudiante, de que se había quemado en un fuego, etc. Dunechka ya ni sabía cómo contenerla, porque además del peligro de tal entusiasmo, de su exaltación morbosa, se corría también el de que alguien pudiera recordar el apellido de Raskolnikov por el proceso reciente y sacarlo a colación. Pulcheria Alexandrovna llegó incluso a enterarse del domicilio de la madre de los 2 niños salvados y quería a todo trance dirigirse a ella. Finalmente, su intranquilidad alcanzó límites extremos. De pronto solía echarse a llorar, y con frecuencia se agravaba y le acometía el delirio. Sin embargo, por las mañanas anunciaba, sin más ni más, que según sus cálculos ya no podía tardar en llegar Rodia, pues recordaba que al despedirse de ella le dijo que había de aguardarle 9 meses juntos. Empezaba a arreglar la casa para que todo estuviera listo a su llegada y arreglarle el cuarto que le estaba destinado, el suyo propio, a limpiar los muebles, a lavar y poner visillos nuevos, etc. Dunia se llenaba de inquietud, pero callaba y hasta le ayudaba a arreglar el cuarto para la llegada de su hermano. Después de un día intranquilo, transcurrido entre continuas fantasías, ensueños y lágrimas de júbilo, una noche se puso enferma y a la siguiente mañana tenía fiebre y delirio. Declaráronsele las fiebres. 2 semanas después, moría. En su delirio se le escapaban palabras de las cuales se podía inferir que sospechaba más de la horrible suerte de su hijo de lo que los otros suponían. Raskolnikov estuvo largo tiempo sin saber de la muerte de su madre, no obstante haberse iniciado la correspondencia con Petersburgo desde el principio mismo de su partida para Siberia. Se realizaba por conducto de Sonia, la cual, escrupulosamente, todos los meses escribía a Petersburgo a nombre de Razumijin y recibía de Petersburgo la contestación. Las cartas de Sonia le parecieron en un principio a Dunia y a Razumijin un tanto secas y poco satisfactorias, pero a lo último ambos encontraron que hasta era imposible escribir mejor, porque de aquellas cartas, en fin de cuentas, sacaban una cumplida y exacta imagen de la suerte de su infeliz hermano. Las cartas de Sonia respiraban la más práctica realidad, la más sencilla y clara descripción de todo el cuadro de la vida presidiaria de Raskolnikov. Apenas si exponía en ellas sus personales esperanzas, ni se paraba a interrogar los enigmas del futuro, ni a escribir sus personales sentimientos. Apenas los intentos de explicación del estado moral de él y en general de toda su vida interior, solo había hechos, es decir, palabras de Rodión. Noticias detalladas de su estado de salud, de qué se le había quejado en su visita, qué le había pedido, qué le había encargado, etc. Todas estas noticias las comunicaba con toda suerte de pormenores. La imagen del desdichado hermano se destacaba finalmente, resaltaba precisa y clara. No podía caber error, porque se trataba de hechos verídicos. Pero poco consuelo pudieron sacar Dunia y su marido de esas noticias, sobre todo al principio. Sonia participaba siempre que él estaba constantemente adusto, taciturno, sin interesarse siquiera a veces por las noticias que ella le comunicaba de las recibidas por carta, que le preguntaba a veces por la madre, y que cuando ella, al ver que ya casi adivinaba la verdad, le anunció por último su muerte, con gran asombro de su parte, pudo ver que no le hacía gran impresión, por lo menos así le pareció a ella, a juzgar por su aspecto exterior. Comunicaba entre otras cosas que a pesar de que él visiblemente estaba tan embebecido en sí mismo y como cerrado para todos, se avenía, sencilla y francamente, a su nueva existencia, que claramente comprendía su situación, no esperaba por algún tiempo nada mejor, no abrigaba locas ilusiones, como suele ser lo propio en ese estado, y casi no se asombraba de nada en el nuevo ambiente que le rodeaba, tampoco semejante a todo lo anterior. Participaba a ser su salud satisfactoria. Salía a trabajar en faenas que no rechazaba ni pedía. Para la comida se mostraba indiferente y eso que era una comida, quitando los domingos y días de fiesta,
tan mala que a lo último había acabado por aceptar de ella, de Sonia, con gusto, algún dinero para hacerse de té todos los días. Tocante a todo lo demás, le rogaba a ella no pasase cuidado, asegurándole que todas esas inquietudes por él no servían sino para enojarlo. Más adelante comunicaba Sonia que su situación en el presidio era la misma de todos. El interior de los pabellones no lo había ella visto, pero infería que eran estrechos, inmundos y malsanos, que él dormía en los petates colocándose por debajo de un fieltro, sin querer más mejora, pero el que viviera tan hosca y pobremente no obedecía a ningún plano o intención premeditada, sino sencillamente a su descuido e indiferencia por su suerte. Sonia, francamente, escribía que él, sobre todo al principio, no solo no se interesaba por sus visitas, sino que hasta casi se mostraba enfadado con ella. Estaba taciturno y hasta grosero, pero que por fin aquellas visitas se le habían convertido en una costumbre y poco menos que en una necesidad, de suerte que se puso muy triste cuando ella algunos días estuvo enferma y no pudo visitarlo. Se veía con él los días de fiesta en las puertas del presidio o en el cuerpo de guardia, donde lo llamaban por unos minutos, los días laborales en el trabajo a donde ella iba a buscarle, o en los talleres, o en los tejares, o en los cobertizos, orillas del Irtych. De sí misma anunciaba Sonia que había logrado hacerse en la ciudad de algunos conocimientos y protecciones, que trabajaba en la costura y que como en la ciudad casi no había modistas, resultaba en muchas casas la indispensable, sin hacer mención de que por ella también se extendía a Raskolnikov la protección de las autoridades del penal, que le aliviaba los trabajos, etc. Finalmente llegó la noticia. Dunia también había advertido una particular emoción e inquietud en sus últimas cartas de que él se alejaba de todos, de que en el presidio no lo querían, de que se pasaba sin hablar los días enteros y se había puesto muy pálido. De pronto en su última carta escribía a Sonia que había caído gravemente enfermo y se hallaba en el hospital militar, en la crujía de presos.